Muy bien. Bueno, en esta segunda clase de la unidad temática 1, lo que vamos a ver, como les mencionaba en la clase de ayer, donde veíamos el modelo de gas ideal y cuáles eran las suposiciones que hacíamos para que poder suponer un comportamiento ideal para un cierto gas en ciertas condiciones de temperatura y presión. Bueno, van a existir desviaciones de ese comportamiento ideal. Vamos a ver algunos ejemplos de ecuaciones que intentan de alguna manera corregir eh, esa ecuación de gas ideal. Vamos a volver al tema de la presión de vapor de una sustancia pura, que ya vimos la definición en la clase pasada. Estudio cualitativo del diagrama de equilibrio de fase. Vamos a ver algunos ejemplos de diagramas de equilibrio, que esto después lo van a continuar en otras unidades. Y después vamos a pasar al estado líquido, hablar un poco del tema de la viscosidad, que también mencionamos algo ayer, y dos propiedades de también fases condensadas, o sea, sólidos y líquidos, que son el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad. Entonces, ayer definíamos este modelo de gas ideal, en donde habíamos llegado a una ecuación que relacionaba las magnitudes presión, volumen y temperatura, y comentábamos que es un modelo sencillo de aplicar, una herramienta útil en termodinámica, porque a partir de una única ecuación podíamos relacionar esas propiedades del estado gaseoso. Y si recuerdan también, ese modelo suponía que el volumen de las moléculas es despreciable comparado con el volumen que ocupa el gas, que no existían fuerzas de atracción y repulsión entre esas moléculas, y dependiendo del gas podíamos decir que podíamos aplicar ese modelo a bajas presiones o a temperaturas elevadas, ¿sí? Pero no siempre vamos a poder aplicar ese modelo, o los resultados que vamos a obtener a partir de ese modelo de gas ideal no van a ser satisfactorios, no van a concordar con los datos que podemos obtener en un laboratorio. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque en realidad las moléculas de distintos gases van a tener distinta masa y distinto volumen. Nosotros en el modelo de gas ideal estamos considerando que prácticamente esas moléculas son partículas puntuales que no ocupan un volumen determinado, y sí ocupan un volumen determinado y son volúmenes distintos, ¿sí? Que existen interacciones entre las moléculas y entre las moléculas y las paredes del recipiente, ¿sí? Eso eventualmente habíamos visto que un gas en ciertas condiciones podía condensar, y bueno, para que un gas pueda condensar tiene que haber alguna fuerza de atracción en donde se pueda formar ese enlace, ¿sí? O sea que interacciones entre las moléculas van a existir, ¿sí? Entonces, para intentar llegar a un resultado más exacto de esas propiedades que yo necesito conocer para el gas, presión, volumen y temperatura, surgen otras ecuaciones, ¿sí? Que una de las más conocidas es la ecuación de Van der Waals, ¿ah? ¿Qué es lo que plantea Van der Waals? Van der Waals plantea dos modificaciones. Una es que el volumen de un gas no es cero, ¿ah? Ya no hablamos de partículas, de moléculas puntuales, sino que están ocupando un cierto volumen, ¿sí? Y por lo tanto esas moléculas no van a tener todo el volumen del recipiente para moverse. Van a existir otras moléculas, ¿ah? Que van a ocupar un cierto espacio, ¿sí? Entonces, el volumen, ¿sí?, que va a ir en la ecuación es un volumen corregido al cual le voy a restar el volumen ocupado por el gas, ¿sí? Entonces, el volumen molar va a depender de una constante B en la ecuación de Van der Waals, que esa constante B
depende del volumen de esa molécula. Y la otra modificación que se hace es que existen fuerzas de atracción entre las moléculas, que lo que hacen es frenar. Esas fuerzas de atracción lo que hacen es frenar a la molécula antes de chocar contra la pared del recipiente. Por lo tanto, la presión real es menor que la que predice la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Entonces, a esa presión yo le voy a sumar un factor, ¿sí?, a partir de una constante A, que va a ser proporcional a las interacciones que puedan existir entre esas moléculas. O sea, yo tengo que saber cuál es el gas con el cual estoy trabajando para poder asignar los valores de A y de B. ¿Sí? O sea, yo voy a conocer qué molécula es y por lo tanto ya conozco cuáles pueden ser las interacciones que existen entre esas moléculas y también puedo conocer cuál es el tamaño de esa molécula. Entonces, la ecuación de gas ideal queda corregida de esta forma. ¿Sí? Un término que queda sumando a la presión asociado a esas fuerzas de atracción que existen entre las moléculas y una constante B que aparece restando al volumen, ¿sí?, del gas. ¿Qué pasa con esta ecuación? Bueno, probablemente nos dé resultados más cercanos a los reales que podemos determinar en un laboratorio, pero pasamos de tener una constante, que era la constante R, a tener tres constantes. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que, para el gas de trabajo, buscar en bibliografía los valores de A y de B para ese gas determinado. ¿Sí? Para los gases más comunes, fácilmente pueden encontrar una tabla similar a esta, donde tienen los datos de A, ¿sí?, que es esa constante que depende de las interacciones entre las moléculas, y B, del tamaño de las moléculas. ¿No? Y acá le coloqué el dato de la temperatura de ebullición. Si se acuerdan, cuando mencionamos en la clase anterior, hablábamos de las interacciones que había entre las moléculas. La intensidad de esas interacciones determinaban algunas propiedades de la sustancia, y yo les mencionaba la temperatura de ebullición como una de ellas. Una mayor interacción, ¿sí?, va a provocar una mayor temperatura de ebullición, porque voy a necesitar mayor energía para poder arrancar una molécula que está en estado líquido y llevarla al estado gaseoso. ¿Sí? Y si se fijan, hay una correlación entre los datos de temperatura de ebullición y el valor de la constante A. O sea, a mayor temperatura de ebullición, mayor va a ser ese valor de constante A. ¿Sí? O sea que cuanto mayor interacciones puedan existir entre esas moléculas, esa corrección que yo tengo que hacer va a ser mayor. ¿No? Por ejemplo, en el caso del agua y el amoníaco, ¿sí?, que son moléculas que permiten enlaces de hidrógeno, ¿no?, intermoleculares, que son más intensos que los enlaces de baja energía, sus temperaturas de ebullición, ¿no?, son elevados comparados con el resto de la lista, y por lo tanto la corrección esa que yo tengo que hacer, o sea, la constante que yo tengo que colocar en la ecuación de Van der Waals, fíjense que es mayor en los otros casos. ¿No? Así que, esta es una de las... Hay una gran cantidad de ecuaciones, uno puede encontrar mismo en los libros que están recomendados algunas otras ecuaciones que intentan corregir lo que predice el modelo de gas ideal. ¿Sí? Como les decía también en la clase anterior, este es el único teórico donde ustedes van a ver gases reales, porque ustedes van a poder suponer siempre un modelo de gas ideal para el comportamiento gaseoso, ¿sí? Pero tampoco se queden con la idea de que es una única ecuación que yo aplico y conozco las propiedades del gas. En realidad es un poco más complejo que eso, y dependiendo en qué condiciones esté de trabajo, a veces voy a tener que utilizar o
sé que tengo una herramienta que me permite conocer con mayor precisión los datos de las propiedades del gas, ¿no? De presión, de volumen o temperatura. Esta ecuación de Van der Waals, que la teníamos, voy a pasar un poquito a la anterior. Si se fijan acá lo que está recuadrado, yo puedo llegar a una ecuación linealizada, que es esto que tengo acá, a una ecuación de tercer grado. ¿Sí? Quiere decir que esa ecuación en realidad presenta tres raíces. Para resolver esas raíces, se puede hacer, por ejemplo, como dice ahí, por iteración, o sea, ensayando diferentes soluciones, y llegando a esos valores de las raíces, yo voy a encontrar un diagrama presión-volumen, como veíamos en la clase anterior, para un gas ideal, que era, ¿se acuerdan que era hablamos de una isoterma, o sea, una hipérbola equilátera? En este caso, fíjense que tengo tres, en algunos casos puedo llegar a tener tres soluciones, ¿no? Y lo que pueden observar ahí en el diagrama presión-volumen es que tengo tres comportamientos distintos. A temperatura menor, a una temperatura que se llama T sub C, que está acá, T sub C, acá, que ahora vamos a ver qué es, son tres raíces reales. A T mayor que esta T3 que aparece acá, tengo solo una solución y las otras dos raíces imaginarias, y cuando la temperatura es esa T sub C, tengo una raíz triple. ¿No? Esa T sub C le llamamos isoterma crítica. ¿No? Vamos a ver ahora qué significa. Pero para temperaturas mayores a esa TC, ¿sí? Las curvas son lo que se llama monótonas. Sería similar a la ecuación que veíamos para un gas ideal. Para temperaturas menores, ustedes ven un máximo y un mínimo en esa curva. ¿Ah? Para un valor cualquiera de presión, como está acá marcado, en realidad tendrían tres posibilidades de volumen distinto, cosa que no tiene sentido físico. ¿Ah? El tema es que en esta ecuación, si en esta isoterma, este tramo BC, si ustedes van de B hacia C, la presión está aumentando y el volumen también está aumentando, cosa que no tiene sentido por lo que veíamos ayer de la ley de Boyle. ¿Sí? Quiere decir que en realidad todo este tramo no tiene un sentido físico, no existe directamente. Yo lo que voy a tener son dos posibles soluciones. O un determinado volumen que estoy en el punto D, o sea, cualquier punto que esté entre B y C, ¿ah? Cualquier perturbación del sistema me va a dar o D o A. ¿Sí? Pero yo no puedo estar en este segmento BC. ¿Sí? Entonces yo para temperaturas menores a la temperatura crítica voy a tener dos posibles soluciones de volumen molar. O estoy en el punto A o estoy en el punto B. ¿Sí? Este punto, el punto E, ¿sí? Es el punto crítico de la sustancia, se llama. En ese punto crítico las propiedades del líquido y del gas son iguales. O sea, todas las propiedades intensivas son iguales. Es imposible distinguir entre la fase líquida y la fase gaseosa. O sea, propiedades, por ejemplo, como la densidad o la capacidad calorífica, tienen el mismo valor a esa temperatura. ¿No? Entonces, si ustedes se fijan en este diagrama, y decíamos que ese segmento BC no tenía sentido físico, lo que podemos llegar es a este diagrama, donde teníamos por debajo de la temperatura crítica que está acá, dos soluciones. Entonces se forma esto que está acá punteado, que es un domo, ¿sí? Y por encima de esa temperatura crítica, sí, las isotermas son monótonas.
Entonces, en esta zona tenemos varias posibilidades. En esta isoterma. En la isoterma de gas ideal teníamos una única posibilidad. Cualquier punto sobre esa isoterma, ¿sí? Tenía la misma temperatura, yo cortaba a una determinada presión y obtenía un determinado volumen. Acá, por debajo de la temperatura crítica, voy a tener dos valores de volumen, que es cuando tengo el cambio de estado de agregación. Uno va a corresponder al volumen molar del gas y otro el volumen del líquido. ¿Sí? Entonces vamos a recorrer el camino, por ejemplo, de la isoterma T1. Yo arranco en T1 y comienzo a aumentar, ¿sí?, la presión. ¿Ah? Yo tengo un determinado gas a la temperatura T1 y comienzo a aumentar la presión. Voy subiendo, cuando llego acá a la línea punteada, va a condensar. ¿Ah? Cuando condensa, va cambiando el volumen molar. Entonces estoy pasando de este volumen molar que está acá a este volumen molar de acá. Durante ese cambio de estado de agregación, la temperatura permanece constante y la presión también permanece constante. ¿Sí? Eso lo deben haber visto en algún otro curso, ¿no? Durante un cambio de fase. Ah, no se ve el cursor chiquito. ¿Y con esto y así? ¿Con este? Sí, ahora sí, gracias. Ah, está. Lo estaba señalando con la tablet. Y no sé. Entonces, repito acá. Tengo un cierto gas a temperatura T1. Empiezo a aumentar la presión. Vengo hasta acá y acá llego a este volumen que corresponde al volumen molar de la fase gaseosa y condensa o licúa. ¿Se acuerdan cuando pasábamos de gas a líquido, aumentando la presión? Decíamos que el gas licuado, o sea, el cambio de estado es el mismo, pasamos de gas a líquido. Lo que está cambiando es el volumen molar, o sea, está disminuyendo, ¿no? Porque el volumen molar de un gas es mucho mayor que el del líquido. Entonces, lo que va cambiando es la cantidad que voy teniendo de líquido y de gas a temperatura constante, porque estoy en una isoterma, y a presión constante. Cuando llego a este punto que está acá, ya voy a tener todo como líquido. ¿Sí? Y después sigo aumentando la presión y vengo por esta curva de acá. ¿Sí? ¿Por qué les parece que esta curva, cuando yo llego a este volumen del líquido, esto es tan vertical acá? Porque ya no podemos disminuir más el volumen, ¿Y por qué es eso? porque pasamos al estado líquido y es como incompresible. Ahí está. Ya recordamos que el líquido es una fase incompresible, entonces el cambio de volumen, ¿sí?, no es o sea, vertical perfecto, va a tener una pendiente, pero en este caso el cambio de volumen al aumentar la presión va a ser despreciable. O sea, que puedo cambiar el volumen acá en el estado líquido variando la presión, tengo que llegar a presiones muy elevadas para observar un pequeño cambio de volumen. ¿Sí? Después, bueno, la temperatura T2, después tengo la temperatura crítica, ¿sí?, donde llego ahí al punto crítico del domo, o sea, el máximo ahí del domo que se forma, y cualquier temperatura superior a la crítica, me voy acercando a la forma geométrica de la isoterma del gas ideal. Esa temperatura crítica es la máxima temperatura en la cual yo puedo licuar un gas o condensar un gas variando la presión. ¿Sí? Si yo trabajo a una temperatura superior a la crítica, por ejemplo T5, y yo quiero condensar el gas aumentando la presión, empiezo acá, aumento la presión, y nunca llego a condensar el gas. ¿No? O sea, cualquier temperatura superior a la temperatura crítica, no voy a poder condensar el gas variando la presión, o sea, aumentando la presión en este caso. ¿Sí?
esto es una isoterma de un gas real. O sea, tengo distintos comportamientos. Tengo por debajo de la temperatura crítica un comportamiento, ¿sí? Donde voy a tener la condensación, ¿sí? Del gas, y por lo tanto un cambio en el volumen molar, una isoterma característica de la sustancia, que es la isoterma crítica. O sea, esos datos del punto crítico para una sustancia son conocidos y son característicos de esa sustancia, y valores por encima de la temperatura crítica, ¿ah? Donde, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un determinado gas que presenta este diagrama a T6, a esa temperatura, yo puedo suponer un comportamiento ideal, porque fíjense que la isoterma es prácticamente la de un gas ideal. O sea, yo trabajando a temperatura elevada, ¿sí? Perfectamente puedo suponer un modelo ideal, ¿ah? En esas condiciones, pero yo no puedo suponer un modelo ideal si estoy trabajando con ese gas a T1. ¿Sí? Después tenemos otra forma de corregir la ecuación de gas ideal, que se llama factor de compresibilidad. Es una herramienta que nos permite corregir esa ecuación de gas ideal. Si decimos que no se cumple esa ecuación, o sea que P por B no es igual a NR por T, yo puedo definir un valor Z que pueda cumplir esa igualdad. Entonces la nueva ecuación me quedaría P por B igual Z por N por R por T. Y Z se conoce como factor de compresibilidad. Ese factor, o coeficiente de compresibilidad, no es una constante. O sea, depende de la presión y de la temperatura del gas qué valor tiene. ¿No? Y esto lo que necesito es, para el gas con el cual esté trabajando y en esas condiciones de temperatura y presión, qué valor de Z va a tener. ¿No? Para los gases más comunes van a encontrar fácilmente diagramas para temperaturas y presiones, valores del factor de compresibilidad para ese gas. Ese valor de Z lo que les da es, de alguna forma, es una medida de la desviación respecto a ese comportamiento ideal. ¿Ah? Si Z vale 1, quiere decir que estoy frente a un comportamiento ideal. Cuanto más alejado esté de 1, ¿ah? Más alejado del comportamiento ideal voy a estar. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes se van a encontrar generalmente en la bibliografía son este tipo de diagramas, donde está Z en un eje y la presión o temperatura en el otro eje, y diferentes curvas que, por ejemplo, si esto está a una cierta temperatura, está en función de la temperatura, van a ver distintas curvas a distintas presiones. Entonces, ustedes ingresan al gráfico y a la temperatura y presión a la cual están trabajando para ese gas, determinan el valor de Z ingresando en esa curva. ¿Ah? Acá hay algunos ejemplos. Tienen, por ejemplo, el nitrógeno, metano, hidrógeno, dióxido de carbono. El gas ideal, Z igual 1. ¿Ah? Y fíjense acá, este diagrama es para una cierta temperatura y se grafica el valor de Z en función de la presión. ¿Ah? Entonces, ¿qué vemos acá? Que a presiones bajas, ¿sí? Estoy muy acá contra el eje, el Z prácticamente vale 1. ¿Ah? O sea que está de acuerdo con lo que comentábamos en la clase de ayer, que el comportamiento de gas ideal lo podemos asumir a temperaturas elevadas y a presiones bajas, donde no hay interacciones, o las interacciones entre las moléculas son despreciables. A medida que aumento la presión y fuerzo a las moléculas a estar más juntas, empiezan a existir interacciones y me desvío de ese comportamiento ideal. ¿Ah? Entonces lo que sucede acá es que el valor de Z empieza a disminuir, se empiezan a ver fuerzas de atracción, ¿sí? El Z
Lo voy a poner por acá. También se puede definir como el volumen real sobre el volumen ideal. Entonces estoy forzando a las moléculas, ¿sí? Al aumentar la presión, por ejemplo, si estoy 10, 20 atmósferas, estoy forzando a las moléculas a estar más cerca. Entonces el volumen, ¿sí?, va a ser menor que el que predice el gas ideal, y por lo tanto voy a tener valores de Z menores a 1. Cuando empiezo a aumentar demasiado la presión, porque acá estamos hablando de 200 atmósferas, ya son valores bastante elevados, ¿tá? Ya las fuerzas están tan juntas, esas moléculas, que empiezan a predominar las fuerzas de repulsión, o sea, tratan de separarse esas moléculas, ¿tá? Entonces ahí el volumen real es mayor que el volumen que predice la ecuación de gas ideal, y el valor de Z pasa a tener valores mayores a 1. ¿No? Las fuerzas repulsivas empiezan a ser predominantes y, digamos, el volumen real va a ser mayor que el volumen ideal. Acá tenemos otro diagrama en donde se grafica para distintas temperaturas, como les comentaba en el diagrama anterior. Tenemos la ecuación de gas ideal, el valor de Z para el gas ideal y para distintas temperaturas. Fíjense, por ejemplo, 200 Kelvin o 500 Kelvin, tenemos una cierta desviación, pero, por ejemplo, para 1000 Kelvin, prácticamente a la mitad de este cuadrado, hasta 150 atmósferas, prácticamente el Z vale 1. O sea que podría perfectamente suponer un comportamiento ideal en esas condiciones, ¿sí? O sea, a temperatura elevada para ese gas, puedo directamente suponer un modelo ideal, ¿tá? Pero, como les decía, esto tienen que buscar cuál es el gas con el cual están trabajando y las condiciones en las cuales están de temperatura y presión para conocer el valor de Z. ¿Ah? Es otra forma de corregir la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Bien, del tema este de gases reales, ¿alguna duda? O sea, lo único que vamos a ver son esas correcciones. O sea, un ejemplo de ecuación de corrección del modelo de gas ideal, que es la ecuación de Van der Waals, y hablar de este valor de Z del coeficiente de compresibilidad como otra herramienta que permite corregir esa ecuación del estado gaseoso. ¿Ah? Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Viste que habías dicho que a cualquier temperatura superior a la crítica no se podía condensar el gas variando la presión o la temperatura, no me acuerdo? La presión. Sí. Ahí va. No entiendo cómo ves eso en la gráfica. Ah, bueno. Porque imagínate que yo estoy trabajando a la temperatura T5, que es una temperatura superior a la crítica. Sí. Estoy por acá y empiezo a aumentar la presión. Voy por arriba de la curva y nunca llego al domo. O sea, el domo lo que me da es el cambio de fase. Acá tengo, de este lado tengo el volumen molar del gas y de este lado tengo el volumen del líquido. Como nunca paso por el domo, nunca condenso el gas. Ah, está, bien, ahora Entonces, sí. cualquier temperatura por encima de la temperatura crítica, nunca voy a poder condensarse directamente. Siempre voy a tener gas. Bien, gracias. ¿No? Bueno, repasando lo que veíamos ayer de presión de vapor, ¿se acuerdan que cuando teníamos un sólido o un líquido en un recipiente cerrado, ¿no?, se generaba una presión, o sea, algunas moléculas se escapaban a la fase de vapor, adquirían cierta energía, se escapaban a la fase de vapor, en ese recipiente cerrado ejercían presión sobre las paredes del recipiente y sobre la superficie de esa fase condensada, a la que llamábamos presión de vapor. Y para una sustancia pura, depende de la temperatura. ¿Sí?
a partir de esa presión de vapor, se define la temperatura de ebullición, ¿sí? Que es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión externa. O sea, yo puedo tener una temperatura, es un cambio de estado de agregación de líquido a vapor a diferentes presiones externas. ¿Ah? Como vimos en la clase pasada, yo puedo ir modificando la presión externa para vaporizar, ¿sí?, un cierto líquido. Después está la otra definición que van a ver, que es la temperatura de ebullición normal, que es cuando la presión externa es una atmósfera. ¿Ah? Pero puede existir cambio de estado de agregación a una temperatura que no sea la temperatura de ebullición. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se seca la ropa. La temperatura no es 100 grados para el agua, ¿no? O sea que puede haber cambios de estado de agregación a presiones, ¿sí?, distintas a la atmosfera. ¿Ah? ¿De qué va a depender esa temperatura de ebullición? De lo que comentábamos recién y también vimos en la clase pasada, de la intensidad de las interacciones que existan entre esas moléculas, interacciones intermoleculares. ¿Ah? Una interacción intensa va a provocar temperaturas de ebulliciones mayores. Acá tenemos algunos ejemplos muy separados en cuanto a los valores de presión, ¿no? Tenemos el mercurio, que se acuerdan que lo usábamos como líquido manométrico, en un manómetro abierto, aparte de su densidad elevada, también su presión de vapor baja, ¿no? La presión de vapor muy baja. El agua, a 25 grados, tiene esa presión de vapor, unos 23 milímetros de mercurio. Y bueno, el dióxido de carbono, que directamente, ¿se acuerdan que era uno de los ejemplos de sustancia que sublimaba? O sea, pasaba directamente del sólido a vapor, presenta una presión de vapor muy alta. ¿No? Para una determinada sustancia, yo voy a tener un diagrama, porque tenemos tres variables, ¿no? La presión, volumen y temperatura, ¿sí? O sea, yo tendría un diagrama de este estilo, tridimensional, combinando, ¿sí?, esas tres variables y combinando los estados de agregación, sólido, líquido y gas. Ahora, trabajar con este tipo de diagramas es bastante complicado. Entonces, como ven, se trabaja con las proyecciones de esos diagramas, ¿sí?, dejando o la presión, el volumen, temperatura, uno de ellos constante. ¿Ah? Entonces, si se fijan, esta proyección acá es lo que veíamos recién del diagrama presión-volumen, ¿ah?, para a una determinada temperatura. Si tengo una isoterma dibujada acá, ¿sí?, voy a tener variaciones de presión-volumen. Este es uno de los diagramas que ustedes van a ver comúnmente en el curso. ¿Ah? El otro que van a ver es el diagrama presión-temperatura, donde podemos ver las distintas regiones donde una fase es estable. ¿Ah? Entonces, son los dos diagramas de equilibrio de fases con los que ustedes van a trabajar. El diagrama presión-volumen o el diagrama presión-temperatura. Acá hay ejemplos de diagramas de equilibrio del dióxido de carbono y del agua. Fíjense las distintas regiones, o sea, estas son las curvas de equilibrio. O sea, si yo estoy parado sobre esta curva, quiere decir que estoy en equilibrio sólido-líquido. Si estoy sobre esta curva, líquido-gas, ¿ah?, van a coexistir esas dos fases. Y si estoy en esta de acá, va a ser el equilibrio sólido-gas. Esas curvas se cortan en un punto que se llama punto triple, ¿no? Es característico de esa sustancia. Entonces, a una determinada temperatura y presión,
yo voy a poder identificar cuál es la fase más estable en esas condiciones. ¿Ah? Por ejemplo, cualquier dato de presión que tenga por acá y de temperatura, voy a saber que el dióxido de carbono va a estar en estado gaseoso. Si estoy acá va a ser líquido y si estoy por acá va a ser sólido. En este caso, para el dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense que una atmósfera está acá abajo, está por debajo del punto triple. Entonces el equilibrio que existe para el dióxido de carbono es sólido-gas. ¿Sí? Por eso el dióxido de carbono sublima, porque estoy por debajo del punto triple. Por debajo del punto triple el único equilibrio que existe es el sólido-gas. ¿Sí? Y la presión del punto triple para el dióxido de carbono es 5,11 atmósferas. Y nosotros estamos a 1, quiere decir que si yo quisiera obtener dióxido de carbono líquido, tendría que trabajar a presiones bastante más elevadas. ¿No? Por ejemplo, si estoy por acá, 70 atmósferas, digo, fíjense que las temperaturas tampoco no son tan elevadas, pero sí las presiones, necesitaría trabajar, por ejemplo, 70 atmósferas y 25 grados, ahí tendría el dióxido de carbono líquido. ¿No? En el caso del agua, ¿sí? También tengo un punto triple característico. ¿Sí? Fíjense acá la diferencia para el agua, que la recta esta, que delimita el equilibrio sólido-líquido, en este caso tiene pendiente positiva, y para el agua negativa. ¿Ah? ¿Se acuerdan que en el caso del agua, el volumen molar del sólido es mayor que el del líquido? ¿Sí? Para el agua, entonces, el diagrama, cuando ustedes lo dibujan, presión-temperatura, ¿ah? Esta recta sólida-líquido va a tener pendiente negativa. Y otro dato interesante para el agua, fíjense que si voy en este diagrama de una sustancia pura a una atmósfera, corto acá, la curva de sólido-líquido y determino la temperatura es 0,0024. ¿Y por qué les parece que no es 0? O sea, la temperatura de fusión del agua, siempre decimos que es 0. ¿Alguien sabe por qué es eso? Por la presión, no estamos exactamente una. No, pero si estás si estás a una atmósfera. Ah, claro. Porque, o sea, la temperatura de congelación es 0 porque el agua tiene disuelto el aire. Ustedes van a ver durante el curso que la temperatura de congelación de una sustancia pura disminuye cuando tiene solutos disueltos. ¿No? Si ustedes pudieran determinar la temperatura de congelación de agua pura, sin nada disuelto, no es 0, sino es un poquitito superior. ¿No? Eso es porque tiene gases disueltos de la atmósfera, que es muy poco, pero no es exactamente 0. ¿No? Por eso es un poquitito superior, y cuando está disuelto, que es cuando ustedes determinan la temperatura de congelación en un laboratorio, tiene gases disueltos, esa temperatura les da un poquitito menos. ¿No? Estamos hablando de centésimas de grado. Lo que podemos también ver acá en estos diagramas es que esta recta sólido-líquido lo que les da es el dato de la temperatura de fusión o la temperatura de congelación, ¿no? Por una sustancia pura son iguales. Y esta otra curva acá, líquido-vapor, lo que les da la temperatura de ebullición. ¿Sí? La temperatura de fusión no depende tanto de la presión como la temperatura de ebullición. ¿Sí? Porque esto es una recta casi verticales. ¿No? Y fíjense esta que no. Esta varía un poco la presión y ya la temperatura de ebullición varía bastante. ¿No? A medida que aumento la presión externa, la temperatura de ebullición aumenta. ¿No? Si estoy trabajando
por ejemplo, el principio de funcionamiento de las ollas a presión. O sea, ¿para qué se utiliza una olla a presión? En una casa. O sea, una olla a presión, o sea, la idea de utilizar esa herramienta es para cocinar más rápido. ¿Por qué se cocina más rápido en una olla a presión? Porque la temperatura de ebullición es superior a 100. Si ustedes trabajan en una olla abierta a la atmósfera, la temperatura va a ser 100. ¿No? Puede ser un poco superior a 100 por lo que veíamos de los solutos que pueden estar disueltos, y eso provoca un pequeño aumento de esa temperatura de ebullición, como ustedes van a ver, pero no mucho más de 105, 106 grados. En una olla a presión pueden llegar hasta más o menos 2 atmósferas. Y eso les implica una temperatura de ebullición de 120, 125 grados. Entonces, al tener una temperatura mayor, el tiempo de cocción de los alimentos va a ser menor, ¿no? Y lo mismo si voy hacia presiones menores, ¿no? Si estoy a altitudes, por ejemplo, estoy en Bolivia, en La Paz, y quiero calentar agua para el mate, el agua no va a hervir a 100 grados, va a hervir a una temperatura menor, porque la presión estoy por debajo de una atmósfera. ¿Sí? Eso se puede determinar a partir de estos diagramas de equilibrio, ¿no? Para una determinada presión, cuál va a ser la temperatura de ebullición yendo a la curva, ¿no? Líquido-vapor, y si quiero determinar la temperatura de fusión, voy a la curva de sólido-líquido, ¿no? Bien, ahora vamos a retomar el tema de propiedades de líquidos, ¿no? Esto resumiendo lo que ya veíamos en la clase de ayer, en donde teníamos una separación promedio entre gases y sólidos. Era mucho menor la separación que en los gases, y generalmente mayor que en los sólidos, teniendo al agua como excepción, ¿no? La mayor densidad que los gases y menor densidad que el sólido, con algunas excepciones también, por ejemplo el agua. Mayor resistencia a fluir con respecto a los gases, mayor conductividad térmica, o sea, la capacidad de conducir al calor con respecto a los gases. O sea, por ejemplo, el agua es un buen conductor térmico. Si alguna vez intentaron sacar alguna bandeja del horno con un trapo mojado, ¿no? Enseguida la temperatura llega a la mano, porque el agua es buen conductor del calor. A diferencia de los gases, que decíamos que como no estaban enlazados esas moléculas, esa energía no se podía transmitir, ¿no? Entre esas moléculas, y por lo tanto los gases son aislantes térmicos. Una de las propiedades interesantes que ustedes también van a ver en el laboratorio es la viscosidad, ¿no? La viscosidad es la resistencia que presenta un fluido al movimiento. ¿De qué va a depender esa viscosidad? Bueno, de la estructura, ¿sí? De la naturaleza de ese fluido. Sí, acuérdense que la viscosidad se definía para los fluidos eran líquidos y gases, y también depende de la temperatura y de la presión, ¿no? Vamos a ver entonces el concepto de viscosidad, alguna clasificación de los fluidos, datos numéricos de viscosidad, y algunos métodos de medida, ¿no? Algunos de los cuales pueden llegar a ver en el laboratorio. Para definir la viscosidad se trabaja con este modelo, con este dibujo de un fluido que está ubicado entre dos superficies, ¿sí? A ese fluido lo pueden imaginarse como infinitas placas paralelas, ¿no? Esas placas van a estar separadas una distancia y a la superficie superior
que es móvil, le voy a dar una fuerza, ¿no? Le voy a aplicar una fuerza y el fluido va a comenzar a moverse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La capa de fluido que está en contacto con esa superficie prácticamente va a adquirir la misma velocidad. Pero a medida que me aleje de esa superficie, la velocidad empieza a disminuir, ¿no? ¿Por qué es que empieza a disminuir? Por la fricción interna que existe en ese fluido, ¿no? Las moléculas, ¿no?, empiezan a entrelazar, a dificultar, ¿no?, el movimiento. Entonces, a medida que me alejo de esa superficie que es móvil, que es la que está siendo movida, la velocidad de ese fluido empieza a disminuir, hasta prácticamente llegar a cero a la capa que está en contacto con la superficie fija, ¿no? Esa resistencia al movimiento es lo que llamamos viscosidad, ¿no? A partir de parámetros que tenemos acá definidos, o sea, la fuerza que le aplicamos a la superficie móvil, la velocidad que adquiere esa superficie, ¿ah?, la distancia que hay entre las superficies y el área, ¿ah?, llegamos a una relación que se conoce como ecuación de Newton de la viscosidad, ¿ah? Fuerza sobre área es igual a mu, que es como se simboliza la viscosidad, por b, que es la velocidad de deformación, e y, que era la distancia entre las placas, ¿ah? Fíjense acá que F sobre A lo habíamos definido, en verdad no lo habíamos definido, habíamos hablado que la presión era la fuerza ejercida en forma normal a la superficie. O sea que esto no es presión, ¿ah?, porque esto es una fuerza que ocurre en el mismo sentido en el cual se mueve el fluido. O sea, es una fuerza tangencial, ¿ah?, que se ejerce en forma tangencial, ¿ah? O sea, va a tener unidades de presión. O sea, si yo hago el análisis dimensional de F sobre A, me va a dar Pascal. O sea, me va a dar fuerza en Newton y el área lo pongo en metros cuadrados, va a ser Pascal la unidad. Pero no es una unidad, no es presión F sobre A, ¿ah? Porque la fuerza no se ejerce en forma perpendicular a la superficie, sino se ejerce en forma tangencial, ¿ah? Esta ecuación permite una primera clasificación de los fluidos. Fluidos que cumplan con esta ecuación van a ser llamados fluidos newtonianos, y fluidos que no cumplan con esta ecuación, fluidos no newtonianos, ¿ah? Los fluidos newtonianos son los gases, el agua, moléculas de pequeño tamaño, por ejemplo alcoholes de bajo número de carbonos, ¿ah? La mayoría de líquidos de interés industrial son no newtonianos, ¿ah? Y vamos a ver una clasificación también que puede existir de los fluidos no newtonianos. Algunos ejemplos, por ejemplo, el fluido de Bingham, el fluido pseudoplástico, fluido dilatante, ¿ah? Fíjense acá, tenemos F sobre A, velocidad de deformación, el valor de I es constante, ¿no? Las superficies estaban separadas una cierta distancia. Entonces tengo el comportamiento newtoniano, ¿ah? O sea que teníamos la viscosidad como un coeficiente de proporcionalidad. ¿Sí? Yo tenía F sobre A mu B sobre I. O sea, para estos fluidos newtonianos se habla de coeficientes de viscosidad, porque es el coeficiente de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte que yo aplico y la velocidad que adquiere ese fluido, ¿no? La velocidad de deformación. Pero dentro de los fluidos no newtonianos existen, por ejemplo, el fluido de Bingham, ¿ah? Que es lo que vemos acá. Que
adquiere un cierto esfuerzo, ¿ah? Yo le aplico un cierto esfuerzo a ese fluido y la velocidad es 0, ¿ah? Hasta llegar a un cierto valor en el cual el fluido, ¿ah?, se puede comportar como newtoniano, o sea, tener la misma pendiente que el fluido newtoniano, o tener otra pendiente distinta, ¿ah? Pero lo interesante de ese fluido de Bingham es que necesita lo que llamamos un esfuerzo umbral, o sea, un mínimo esfuerzo que yo tengo que aplicar para que comience a fluir, ¿ah? Ejemplos de esos fluidos de Bingham son la mayonesa, el ketchup, la pasta de dientes, ¿ah? Uno destapa la pasta de dientes y invierte y el fluido no cae, ¿ah? Yo tengo que aplicar un cierto esfuerzo para que ese fluido comience a moverse, ¿ah? Después tienen los fluidos pseudoplásticos, que en general, un ejemplo muy conocido son las pinturas, ¿no? A mayor velocidad de deformación, la viscosidad disminuye, ¿ah? Cuando ustedes agitan mucho una pintura, la viscosidad empieza a disminuir, cada vez se hace menos viscoso. Y el ejemplo opuesto es los fluidos dilatantes, o sea que cuanto más velocidad de deformación se le aplica, o sea, un esfuerzo mayor, adquieren una mayor velocidad, la viscosidad aumenta, ¿no? Ejemplos de eso son suspensiones de almidón con agua, la arena mojada, el yeso, ¿no? No sé si han visto un ejemplo que se da comúnmente de fluidos dilatantes, que hay una piscina llena de esa solución de almidón con agua, que si uno pasa caminando se hunde, y si pasa corriendo o ejerciendo una presión muy fuerte sobre la superficie, se puede mantener de pie. Eso es porque es un fluido dilatante, cuanto mayor esfuerzo le aplico, mayor, o sea, el aumento de viscosidad es muy grande y prácticamente se comporta como un sólido. Entonces, hay muchos videos en donde llenan con esa suspensión de almidón y agua y pasan corriendo y prácticamente se comporta como un sólido, pero si uno se queda parado en la mitad se termina hundiendo. Funciona igual para las arenas movedizas, ¿no? También, sí, ese es otro ejemplo. ¿Sí? Cuando uno más fuerza hace, peor. Y el yeso también, así yo recién lo comenté, las suspensiones de yeso también son fluidos dilatantes. Acá hay algunos ejemplos de datos para que vean la diferencia que hay entre las viscosidades de gases y líquidos, ¿ah? Ahí aparece la unidad de la viscosidad. Esta es otra unidad que no es del sistema internacional. O sea, si vamos un poquito para atrás y vemos la ecuación de Newton de la viscosidad, esto es Pascal, ¿no? Si hacemos un análisis dimensional, en el sistema internacional esto sería Pascal, esto sería metro por segundo, esto sería metro, quiere decir que la unidad de la viscosidad en el sistema internacional es Pascal segundo, ¿no? O sea, Pascal segundo. Esa es la unidad de la viscosidad en el sistema internacional. Después se utilizan otras, como van a ver en el laboratorio, que es este CP, que es el poids. Esto quiere decir poids. Y CP quiere decir que es un centipoids, o sea que es 100 veces menos. La viscosidad del agua anda alrededor de un centipoids a 25 grados. Eso es para que tengan idea de lo que es el valor. Son las dos unidades, aunque no es la unidad en el sistema internacional, hay muchos handbooks que vienen en esta unidad, ¿no? Pero la unidad del sistema internacional es el Pascal segundo. Bueno, y como ven acá, si comparan los datos de viscosidad de gases con datos de líquidos, ¿no? Son mucho mayores la de los líquidos. Fíjense acá la glicerina, por ejemplo, que es un agente viscosante, ¿no? Que se utilizan en productos farmacéuticos o también en cocina, ¿no? Para aumentar la viscosidad de una solución, ¿no? Que eso también es un error muy común, ¿no?
no sé si lo comenté en la clase de ayer, la confusión entre viscosidad y densidad, ¿no? O sea, fuera del ámbito académico ocurre bastante. A veces uno quiere volcar una salsa o quiere mostrar que quedó de determinada consistencia y muestra cómo va cayendo esa salsa, dice que quedó muy densa porque demora mucho tiempo en escurrir. Y eso no. O sea, ahí estamos hablando de viscosidad, ¿no? Podrá ser más denso o menos denso, pero la densidad es una propiedad característica de esa sustancia y será masa contenida en ese volumen. Pero si demora mucho tiempo en escurrir, estamos hablando de viscosidad, ¿no? La viscosidad es una propiedad dinámica de la sustancia, se define para el movimiento de esa sustancia. Entonces a veces hay conceptos de entre viscosidad, densidad, consistencia, se mezcla todo, pero en realidad la viscosidad es cuando uno quiere mostrar que algo es viscoso, tiene que moverle que ese fluido demore mucho tiempo en escurrir. Por ejemplo, si yo lleno 2 botellas del mismo volumen con agua y con aceite y las trato de vaciar, la que tiene agua la voy a vaciar más rápido, porque el aceite es más viscoso, ¿no? En el laboratorio, ¿cómo se determina la viscosidad? Un instrumento que ustedes van a utilizar es el viscosímetro de Oswald, se llama, que es un tubo en U de vidrio que tiene 2 bulbos. ¿Ah? A partir de esta ecuación, que después la van a ver desarrollada, lo que les da es el volumen por unidad de tiempo que atraviesa un tubo, de qué va a depender el caudal, digamos, va a depender de la diferencia de presión entre los extremos de ese tubo, del radio, o sea, de los parámetros radio y largo del tubo, y de la viscosidad de ese fluido. Esa ecuación de Hagen-Poiseuille no es válida para todos los fluidos ni todas las condiciones. Es válida para, no sé si lo tengo acá, no, para fluidos newtonianos. O sea, en el desarrollo de la ecuación, para llegar a esa ecuación de trabajo, tiene algunas restricciones. Una de ellas es que cumplen la ecuación que veíamos recién de la ecuación de Newton de la viscosidad. Es válida para fluidos incompresibles, o sea, líquidos. ¿Sí? O sea que la densidad es independiente de la presión. Y para flujo laminar. El flujo perfectamente ordenado, como veíamos en el ejemplo de las placas, ¿sí? Cuando definíamos la viscosidad. A diferencia del otro flujo, que es el flujo turbulento. Esto se tiene que cumplir para llegar a esta ecuación de Hagen-Poiseuille. El viscosímetro de Oswald lo que tiene, esto que estaba mostrando acá, debajo de este bulbo, es un capilar, o sea, un tubo de un diámetro muy finito. Entonces ustedes lo que hacen es colocar un líquido en el viscosímetro. Por esta rama lo que hacen es con una pera soplar, llevan el líquido por encima de esta marca A y determinan el tiempo de escurrimiento entre esas 2 marcas, A y B. Eso va a generar una cierta diferencia de altura inicial, ¿no? Que tengo, o sea, la fuerza impulsora es la gravedad, o sea, va cayendo, ¿no? Va escurriendo ese líquido, y ustedes lo que hacen es determinar un tiempo de escurrimiento midiendo entre esas 2 marcas del bulbo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este capilar, como les decía, es un tubo de un diámetro muy finito. O sea, ustedes si quisieran calcular esto a partir de la ecuación de Hagen-Poiseuille, necesitan conocer el largo, que no sería tan complicado de medir, pero también necesitan el radio. ¿Sí? Que para un capilar bastante complejo se puede llegar a determinar. Lo que se hace es un capilar, si quieren determinar el radio, se llena con mercurio
¿no? O sea, conociendo el largo, se llena con mercurio, se pesa ese mercurio, con la densidad del mercurio, la temperatura de trabajo, sacan el volumen, y con el largo, o sea, esto es un cilindro, ¿no? Si tienen el volumen y el largo, sacan la sección del cilindro, ¿no? Y ahí van a tener el radio. Pero es bastante más complejo, o sea, la determinación en el laboratorio. Y entonces lo que se hace para independizarnos de los parámetros del capilar es trabajar con una referencia. Entonces ustedes cuando van a medir la viscosidad de una determinada solución, van a medir en el mismo viscosímetro el tiempo de escurrimiento para una referencia que la más conocida y la que siempre se utiliza es el agua. Entonces fíjense que si yo aplico la ecuación de Hagen-Poiseuille en el mismo viscosímetro y trabajo con los mismos, con el mismo viscosímetro, los parámetros del capilar se cancelan. La constante también. Cuando hago el cociente, la diferencia de presión, en este caso es un escurrimiento vertical, viene dado por ρGH, esta es la ecuación de la hidrostática. Si utilizan el mismo volumen del agua y, o sea, de la referencia y de la solución problema, la altura en el viscosímetro va a ser la misma, por lo tanto también la van a poder cancelar, G también, y les queda esta ecuación, que es la ecuación con la que ustedes trabajan. Supónganse que 1 es la solución problema que ustedes están midiendo y 2 es el agua. La viscosidad del agua la pueden buscar en un handbook a la temperatura del laboratorio, la temperatura a la cual estén trabajando. Los tiempos de escurrimiento son tiempos que ustedes miden, ¿sí? Varias veces, del agua y de la solución problema. Y esto, si se fijan, es la densidad de la solución, o sea, de la solución problema sobre la densidad del agua. O sea, esto es la densidad relativa. Que o bien pueden buscarla en un handbook o se determina en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, con un densímetro o con con un pignómetro. No sé si han utilizado alguna vez un pignómetro para medir la densidad. Entonces, utilizando una referencia es mucho más fácil para independizarnos de los parámetros del capilar y despejan de acá la viscosidad de ese líquido. Hay otros viscosímetros, ¿sí? que les mostramos en el laboratorio, que se pueden encontrar en cualquier lugar de trabajo. Los más comunes son este tipo de viscosímetros rotacionales, porque tienen un rango de trabajo muy importante. El viscosímetro de Oswald, al trabajar con un capilar muy finito, yo no puedo medir la viscosidad de la miel, porque o va a demorar mucho tiempo, o me va a quedar toda la miel pegada en el bulbo, no va a terminar de escurrir nunca. Entonces, los viscosímetros de Oswald, o este tipo de viscosímetros capilares, hay algún otro de otra forma, pero se basan en la misma ecuación, se utilizan para viscosidades cercanas a la del agua. Yo no voy a medir la viscosidad de una pintura con un viscosímetro de Oswald. En el caso de los viscosímetros rotacionales tienen un rango mucho más amplio. Nosotros tenemos algunos viscosímetros que van desde 2, 3 centipois hasta 1.000.000, o 600.000, hay otros centipois. O sea que, variando lo que se llama estos discos o husillos que se colocan en el equipo, lo que hacen es, ustedes le ingresan un valor de velocidad, de rotación, y el equipo trata de mantener esa velocidad de rotación. La fuerza que le haga el líquido se traduce a un valor de viscosidad y directamente les informa ese dato. O sea, ya viene calibrado para que ustedes obtengan el dato de la viscosidad. Cada uno de estos husillos tiene su rango de trabajo, digamos, el rango de viscosidad con el cual pueden determinar. Acá hay otro ejemplo de lo mismo. Entonces esto sí les permite trabajar con distintos líquidos para determinar la viscosidad.
Después tienen el viscosímetro que se llama de copa, que esta copa acá tiene un orificio en la parte inferior. Entonces se llena con el líquido, ¿sí? Se sumerge en el líquido, se deja estabilizar, ¿no? Que alcance temperatura, todo el procedimiento, y luego se levanta, ¿sí? Del líquido y se empieza a formar un hilo de ese líquido. Cuando ustedes toman el tiempo desde que lo levantan hasta que ese hilo se corta, empieza a escurrir por ese orificio pequeñito, ¿no? Cuando se corta por primera vez ese hilo de líquido, ahí detienen el tiempo, y cada uno de estos viscosímetros, que ya viene calibrado con una tabla, dependiendo del tiempo que demoró, corresponde a un dato de viscosidad. ¿No? Estos viscosímetros de copa lo que les dan en realidad es la viscosidad que se llama cinemática. O sea, la viscosidad que vimos recién es la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática es la viscosidad dividido la densidad. ¿No? Que a veces puede ser útil conocer la viscosidad cinemática cuando quieren, por ejemplo, vaciar un tanque, ¿no? O sea, que la fuerza impulsora sea la gravedad. A ustedes lo que les interesa es la viscosidad cinemática, que se llama, ¿no? O sea, si ustedes quisieran calcular la viscosidad dinámica, lo único que hacen es multiplicar la cinemática por la densidad, ¿no? Pero esto ya viene, una tablita ya trae, o a veces traen una ecuación directamente, donde ustedes ponen el tiempo y les da el dato de la viscosidad. Y este es otro también que se llama viscosímetro de bola o de esfera. No me acuerdo si en física siguen haciendo una práctica de laboratorio con este tipo de viscosímetros o con algo similar, que se deja caer bolitas de diferente diámetro y de diámetro conocido y de un material conocido, y se determina el tiempo que demora en llegar de un punto a otro de un determinado fluido, ¿no? Y que esto les permite con esta camisa acá termostatizarlo también, porque esto es importante cuando siempre que se informa un dato de viscosidad, tienen que informar el dato de la temperatura de trabajo, ¿no? Este es otro tipo, que no se basa en la ecuación de Hagen-Poiseuille, es otra ecuación de trabajo, pero también les permite obtener datos de viscosidad. Bueno, y para terminar la clase de hoy, vamos a definir estos dos coeficientes, que nosotros decíamos que para una fase condensada, la variación del volumen con la presión y con la temperatura, si lo comparamos con la fase gaseosa, era despreciable. Es un valor muy chico, pero no es cero. Se puede calcular. Entonces, para una fase condensada tenemos estos dos coeficientes, que es cómo varía el volumen con la temperatura y cómo varía el volumen con la presión. Si ustedes modifican la temperatura y la presión simultáneamente, van a tener que utilizar los dos. Si ustedes están trabajando a presión constante, ese cambio de volumen va a venir dado solo por el cambio de temperatura. Para el cambio de temperatura, se utiliza este coeficiente de dilatación térmica, que se llama, dilatación cúbica. Para los sólidos es siempre positivo. Los líquidos casi, o sea, para los sólidos es siempre positivo. Para los líquidos casi siempre es positivo, con algunas excepciones. Por ejemplo, el más conocido es el agua, ¿sí? Entre 0 y 4 grados. En ese intervalo, el volumen molar del agua va a disminuir a medida que aumenta la temperatura. Que eso es muy importante y muy conocido cuando congelan los cuerpos de agua, ¿no? Un lago, por ejemplo. ¿Por qué es que puede sobrevivir la fauna marina cuando los lagos se congelan? Porque en realidad lo que se congela es la parte superior, ¿sí?
Y eso ocurre por esta anomalía que tiene el agua entre 0 y 4 grados. Porque, si se fijan, la densidad cuando llega a 4 grados es máxima. Si yo comienza a bajar la temperatura y llega a un valor máximo de densidad. Y después comienza a disminuir. Entonces, el agua que está más fría va hacia arriba. Y cuando llega a 0 grados congela y la densidad del sólido es menor que el del líquido. Entonces el hielo se forma en la parte superior, ¿no? O sea que esa anomalía del agua es la que permite que pueda existir vida debajo de ese hielo, ¿no? Que no se congele todo, sino se congela solamente la parte superior, ¿no? O sea, después existe una transferencia de calor que impide que se congele todo, ¿no? Bueno, en ese caso, el coeficiente de dilatación térmica es negativo, pero para la mayoría de los casos es positivo. ¿Sí? Con la presión, o sea, la variación del volumen con la presión es ese valor de coeficiente de compresibilidad que se denomina kappa, o sea, el de dilatación es alfa, el de compresibilidad es kappa, o sea, el volumen disminuye siempre al aumentar la presión, o sea, yo aumento la presión y estoy forzando a que esas moléculas estén cada vez más cerca, ¿no? Para estas fases condensadas estamos hablando de valores muy chicos, ¿no? Del orden de 10 a la menos 4, a la menos 5, hasta 10 a la menos 6, ¿ah? Con un cambio de presión. O sea que estamos hablando de cambios de volumen muy, muy chicos para esta fase condensada, pero no son ceros, o sea, se pueden calcular conociendo los valores de dilatación, del coeficiente de dilatación, o sea, de alfa y de kappa, perfectamente se pueden conocer, ¿no? Acá en la definición de kappa lo que aparece es este signo de menos, que es porque al aumentar la presión el volumen disminuye. Entonces, como el valor, esta constante, es un valor positivo, ¿no? Y son inversamente proporcionales, el volumen y la presión, aparece este signo de menos, ¿no? O sea que perfectamente yo puedo calcular el volumen de una fase condensada conociendo el valor de alfa y el valor de kappa, ¿no? Eso lo que me permite obtener es una ecuación de estado para sólidos y líquidos, que son bastante más complejas estas ecuaciones de estado que para un gas ideal, por ejemplo. Para un gas que pueda considerar ideal, la ecuación es muy sencilla. Para una fase condensada puede llegar a ser complicada, digamos, la resolución de estas ecuaciones de estado. Pero lo que ustedes van a ver en el curso es esto. Datos, si les dan datos de alfa o de kappa, les va a permitir conocer el cambio de volumen de una fase condensada, ¿no? Directamente. Bueno, y con esto terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Como les decía, esto es una introducción a estos temas que van a ver con más detalle en las siguientes unidades. Lo único que no van a volver a ver va a ser el tema de gases reales, como les comentaba, ¿ah? Porque ustedes siempre van a considerar un modelo de gas ideal. Pero de los demás conceptos que vimos, ¿ah? Después en cada una de esas unidades temáticas que siguen, van a ver que van a volver a aparecer, así que va a ser importante que las tengan presentes. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, gracias. No, Yo no entendí bien cómo cambiaba la dilatación cúbica con la temperatura. ¿Cómo cambiaba? Claro. Al aumentar la temperatura, la dilatación. O sea, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética y entonces tratan o sea, vas a tener un volumen mayor. O sea, para la mayoría de los casos, al aumentar la temperatura, el valor de alfa, o sea, que el coeficiente es positivo, ¿ah? Para los sólidos y para la mayoría de los líquidos, salvo por ejemplo, el agua en ese rango. O sea, los valores de alfa son siempre positivos, salvo el agua en ese rango entre 0 y 4 grados.
sea que siempre que vos aumentes la temperatura de una fase condensada, el volumen va a aumentar, teniendo en cuenta esa excepción. Bien, gracias. En el caso de la presión, al revés, ¿no? O sea, al aumentar la presión, el volumen va a disminuir. Te queda, claro, positivo. Sí, los datos que vos encontrás en tablas, o sea, claro, el valor de capa es positivo. Está bien, gracias. Bueno, Bueno, chao. Nos vemos. bueno, chao, que pasen bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.